Esta vez realizaré la práctica de bitácora Garbage. Primeramente vamos a hablar un poco sobre qué es una bitácora. Una bitácora es un archivo .log, el cual nos permite identificar los movimientos o las sentencias realizadas dentro de una base de datos. Dentro de la bitácora podemos encontrar o podemos visualizar la hora, la fecha, de dónde se realizó, el usuario y qué sentencia se realizó. Todos esos puntos importantes podemos encontrar dentro de la bitácora. Una bitácora nos puede servir también para la identificación de errores dentro de una base de datos o el uso no indebido dentro de la base de datos que pueden tener algunos usuarios. Entonces es muy importante aprender estos puntos porque, pongamos un ejemplo, a mí me van a beneficiar aprender todo esto porque si trabajamos en una empresa puede que gestione grandes cantidades de base de datos. Entonces, ahí es donde podemos hacer uso de las bitácoras para llevar un buen control de las bases de datos, porque el encargado de la administración de los datos podría identificar, por ejemplo, algún error o las acciones o sentencias realizadas dentro de esa base de datos. Por si en un caso hay un error, nos puede servir para darle una solución rápida o identificar igual qué usuario realizó tal cosa y pudo haber causado el error. Entonces, esa es la importancia de la bitácora, porque nos permite identificar los movimientos o sentencias realizadas en una base de datos. En este caso vamos igual a realizar una práctica en MySQL Garbage, en donde vamos a ver el uso de las bitácoras. Primeramente vamos a usar, tenemos localhost, en este caso es el root, y un usuario. En este caso yo desinstalé OneServer, entonces me quedé sin ninguna base de datos. Vamos a usar solo una base de datos de control que trabajamos en la práctica anterior. Por lo que yo al querer agregar las demás bases de datos ya no me dejaba utilizar las tablas. Me decía que no existía esa tabla. Entonces por eso que solo acá en System me aparece nomás una base de datos. Ahora lo que haremos será usar esta instrucción. Show variables like general log. Vamos a ver si está encendido el general log. En este caso nos va a decir que está apagado. ¿Cómo lo encendemos? Lo encendemos con esta instrucción, con set global general log 1. Lo encendemos. Si vemos acá está encendido. Acá vemos los pasos que vamos realizando y que está encendido. Ahora lo que haremos será decirle que la bitácora lo queremos en modo tabla. Entonces, con la instrucción set global log up to table, vamos a decirle que nos haga de manera tabla. Vamos a darle en correr. Entonces, si vemos aquí ya nos aparece. Ahora lo que haremos será hacer uso de una base de datos. Como les mencioné, solo tengo una base de datos que es control. Con esa base de datos vamos a trabajar. Entonces, use control. Vamos a hacerle, vamos a correr esa instrucción. Y si vemos ya aquí ya estamos haciendo uso de esa base de datos. Vamos a mostrar las tablas de esa base de datos. Si tenemos los artículos y bitácoras. Entonces vamos a mostrar los datos de la tabla artículos. Vamos a ver si tiene algún registro, pero como no tiene, nos va a aparecer vacío. Lo hacemos con el comando select asterisco from artículos. Si vemos que tenemos tres campos, que sería ID de artículo, nombre del artículo y precio, pero no tiene ningún registro. Ahora lo que haremos será crear un nuevo campo. Entonces vamos a crear un nuevo campo de nombre estado con un valor varchar 20. Entonces usamos la instrucción alter table artículos, un estado que en nuevo campo que sería estado con un valor varchar 20. Entonces vamos a correr y ya corrimos. Ahora vamos a describir la tabla artículos para ver si en verdad se agregó ese campo que acabamos de crear. Entonces corremos y si vemos ya tenemos los cuatro campos. Tenemos ID de artículo, nombre de artículo, precio y estado.
Entonces si vemos si ya se creó. Ahora lo que haremos será una inserción de datos de 15 datos. Yo acá los tengo. Entonces vamos a agregar los 15 datos y vamos a correr. Entonces vamos a agregar 15 datos ya con los campos rellenos. Entonces sería del 11 hasta el 25. Si vemos memoria, teclado, proyector, cargador, TV, refrigerador, guitarra, video, memoria, teléfono móvil, GPS y reloj inteligente. Vamos a agregar esos datos. Si vemos acá abajo, ya no los agregó. Ahora vamos a mostrar los datos de esa tabla para ver si se agregaron la inserción que acabamos de hacer con la sentencia select asterisco from artículos. Entonces vamos a correr y aquí ya nos va a aparecer que ya agregamos los 15 datos con un precio y con un estado y un ID del artículo. Ahora lo que haremos será mostrar los movimientos que realizamos en la bitácora. Entonces usamos la instrucción select asterisco from mysql.generalLog y vamos a mostrar las sentencias realizadas. Vamos a ver la sentencia que acabamos de hacer ahorita. Entonces corremos. Si vemos acá, ahorita son las 9:11 y vamos a abrir este. Si vemos acá dice que creamos un select asterisco from, pero si vemos ahorita vamos a buscar una hora 9:11, que son las 9:11, dice 21, 9:08. Vamos a ver, sí, aquí está. Aquí vamos a ver que nos dice que usamos un from MySQL generalLog, lo que acabamos de hacer ahorita, que nos sirvió para abrir la bitácora. O tenemos aquí un index control artículo, un show, un open, un from, un asterisco from, un select que hicimos, un from artículos, por ejemplo, donde insertamos el último dato, que es insert into artículos 25, reloj inteligente. Entonces, si vemos en la bitácora nos aparece la fecha y la hora, el usuario, el trin, el servidor, el comando, el query y el argumento. En el argumento podemos ver lo que se realizó, la sentencia que se realizó. Ahora lo que haremos como siguiente paso pues será actualizar esos datos. Vamos a actualizar esos 15 datos que acabamos de crear con la sentencia update artículos, set el nombre del artículo, en este caso, y le vamos a poner un nuevo nombre, un precio, un estado y el ID. Vamos a actualizarlo. Si vemos acá abajo ya nos actualizó y vamos a darle un select asterisco from y corremos. Entonces ya vemos que aquí nos actualizó el ID. Bueno, el ID sería el mismo. El cargador le cambiamos el nombre, igual el precio y el estado. En el anterior decía nuevo todo, ahora dice todo viejo y el precio es diferente. Si vemos acá, vamos a poner acá. Aquí nos decía en el número 11 decía memoria, acá dice cargador y un precio de 120 y estado viejo. Entonces si vemos que se realizó la actualización, vamos a verlo igual en la bitácora. Entonces damos ahí y vamos a buscar una hora de ahorita que lo hicimos en las 9:14. Vamos a abrir este. Si vemos aquí nos dice un show index control index artículos. Ahora vamos a igual acá from. Vamos a abrir otro. Aquí vemos que insertamos into bitácora, que agregamos los datos. Igual lo mismo. Si vemos todos los movimientos que va realizando, nos va apareciendo ahí mediante la fecha y la hora. Aquí tenemos un update, donde cambiamos
el ID 18 por un precio de 1600 y un estado viejo. Entonces vemos, nos va aguardando todos los movimientos realizados dentro de la base de datos. Todo lo que vamos haciendo, la bitácora lo va almacenando. Pues nos sirve para identificar las sentencias realizadas dentro de la base de datos. Ahora lo que haremos será eliminar los 15 registros. Nuevamente la vamos a usar con la sentencia delete from artículos y el ID del artículo, where y del ID del artículo. Vamos a eliminar los 15 datos otra vez y corremos. Entonces vemos acá abajo que ya no se eliminó. Ahora vamos a mostrar los datos de la tabla para ver si se eliminó esos datos con select asterisco from artículos. Entonces vamos a mostrarlos. Si vemos ya quedó vacío porque eliminamos los 15 datos. Entonces vamos a describir el select asterisco from MySQL para mostrar la bitácora para ver si en verdad se eliminó. Entonces vamos a irnos hasta abajo y aquí nos debe de decir que lo eliminamos. Vamos a ver. Aquí dice, ya usamos la instrucción que es de eliminó de la insert bitácora, donde eliminamos los datos. Bueno, acá no va a aparecer lo mismo porque es la función que hizo la bitácora de modificó y de eliminó. Vamos a buscar un dato. Aquí dice que describimos la bitácora porque para que nos mostrara los datos. Hicimos un después. Vamos a buscar otro dato por acá. Aquí en select from evento 71. Un from MySQL. Entonces si vemos se realizó, vamos guardando todos los datos que vamos haciendo. Por ejemplo, donde eliminamos, donde modificamos, donde agregamos datos y todo. Ahora lo que haremos será irnos al usuario y vamos a ir a este usuario que es Alexis y vamos a entrar. Igualmente vamos a hacer uso de la base de datos control. Vamos a mostrar las tablas con show table. Vamos a ver que tenemos bitácora. Vamos a describir la tabla bitácora igual nuevamente. Vemos que está vacía. Ahora lo que haremos será vamos a hacer una inserción de 3 datos nada más para ver si la bitácora nos arroja qué usuario está haciendo movimientos dentro de la base de datos. Entonces vamos a insert into artículos, vamos a agregar 3 datos, 26, 27 y 28 con nombre de artículo, memoria 1, teclado 1 y proyector 1 con un precio de 100, 300 de 1500 y un estado nuevo. Entonces vamos a correr. Y si vemos acá ya nos creyó, ya los agregó. Vamos a mostrar los datos de la tabla con la sentencia select asterisco from artículos. Entonces vamos a mostrar. Si vemos acá ya se agregaron los 3 datos. Ahora lo que haremos será actualizar esos datos con la sentencia update artículos, set artículo. Vamos a ponerle como nombre del artículo PC1, PC2 y PC3 con un precio de 120, un estado de viejo y el ID. Vamos a correr. Si vemos acá igual abajo ya nos marcó que si los agrego vamos a describirla, vamos a mostrar los datos de la tabla con select asterisco artículos from artículos, perdón, y si vemos ya aquí nos actualizó los datos con un nombre del artículo, el precio y viejo. Ahora lo que haremos será mostrar ya mostré la tabla. Ahora vamos a eliminar esos datos con la sentencia delete from artículos, where y del artículo. Entonces este caso sería 26, 27, 28. Vamos a eliminar esos datos y corremos. Entonces ya tenemos acá según eliminado. Ahora lo que haremos irnos al localhost y vamos a mostrar la bitácora para ver si en verdad aguardó esas sentencias realizadas de parte del usuario Alexis. Corremos y nos vamos a ir acá hasta el último. Acá, si nos vemos,
aquí ya tenemos una sentencia realizada a las 21 horas 19 minutos 24 segundos por el usuario Alexis. Vamos a ver qué hizo ese usuario. Dice que eliminó un artículo 28, lo que realizó ese usuario. Si vemos el usuario pues que usamos, eliminó esa tabla, ese artículo. Igual dice eliminó el artículo 27. Entonces si vemos, la bitácora para eso nos sirve, para identificar las sentencias realizadas que se hacen dentro de la base de datos. Entonces si vemos, pues la bitácora va guardando las sentencias que realizó el usuario Alexis. Entonces si vemos, pues sí aguardo todos esos datos. Entonces como resultados, pues tenemos acá primeramente la inserción de datos, la actualización, la eliminación de datos, y lo más importante que queríamos ver era la bitácora. Entonces sería nuestro, por decirlo así, nuestro resultado especial, o lo que queríamos hacer. Queríamos ver la bitácora de todos los movimientos o todas las sentencias realizadas dentro de la base de datos, que eso es lo que pedía la práctica, identificar todos los movimientos. Si vemos acá, tenemos a Alexis, los movimientos que realizó. Un asterisco fueron artículos que él realizó cuando checamos los datos. Entonces nos aparece la fecha, la hora, el usuario, el query, y en argumento podemos ver lo que se realizó. Entonces, para concluir esta práctica, vemos la importancia que tiene las bitácoras dentro de una base de datos, porque nos permite identificar los movimientos o sentencias realizadas dentro de una base de datos. Entonces, es muy importante aprender todo esto, porque en el campo laboral puede que alguna vez nos puede llegar a servir, y ya sabremos cómo utilizar o cómo hacer función o hacer uso de las bitácoras. Entonces, por eso es muy importante checar los privilegios que le damos a los usuarios, porque al darle todos los privilegios, los usuarios pueden hacer uso de las bases de datos y puedan que hagan mala intención de los datos. Entonces, por eso es que las bitácoras nos sirven para identificar esos errores. Y mediante las bitácoras, pues sabremos qué sentencia realizó cada usuario o qué error cometió. Entonces, en lo general, en conclusión, pues para mí me ha interesado saber más sobre este tema, ya que es muy importante. Primeramente, para identificar las sentencias realizadas en la base de datos, igual saber quién hizo ese movimiento o cometió un error dentro de la base de datos. Entonces, el uso de las bitácoras pues son muy importantes en las bases de datos. Entonces, eso sería todo, y lo realicé con solo una base de datos, porque tuve que eliminar los programas porque no me arrojaban los resultados, y se lo comenté mediante correo electrónico, pero no tuve ninguna respuesta. Entonces, eso sería todo. Gracias.